camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Chicos, el evento del contrabando del Sindicato de Pólvora ha llegado al juego con un montón de contenido y sorpresas que a muchos quizás les llegue a interesar. Hay quienes pensaron que sería una ampliación de la historia principal, pero de momento pinta de que solamente se comportará como un evento de temporada. Recordemos que en la descripción de este festival hay una frase que dice: tus decisiones afectarán al futuro. Por lo que habrá que esperar a ver el desenlace de esta historia y ver si realmente hay opciones a elegir o si no más bien es una frase ahí suelta como para clickbait. Bueno, este video será el primer contacto del evento. Aquí les estaré compartiendo por encimita lo nuevo para aquellos que aún no han podido actualizar el juego y no les ha salido en su tienda. En primera instancia tendremos una charla con Gerda, la contrabandista alemana, que por cierto por momentos habla como Tarzán y en otros normal. No sé si esto sea un error de traducción o fue pensado así a propósito. En fin, continuemos con lo importante. Si accedemos al botón de la interfaz que tenemos aquí arriba en la parte superior izquierda, podremos ver los 5 objetos de las recompensas del evento: 3 cajas, una radio y el vehículo Fury, oportuno para jugadores seminuevos e intermedios. Para el resto ya sería algo más como de colección. Y sí, muchachos, se volvió canon lo del pase de batalla. Tal y como lo dijimos en el video anterior, este sistema de monetización es respetable. Muchos juegos lo tienen y siento que ha sido incluido de forma no tan agresiva. Tiene características que lo vuelve interesante y obviamente pues no es perfecto, pero como primer intento es aceptable. Tiene un precio asequible, en mi país cuesta más o menos como $6, o sea los 25.000 que están viendo ahí en pantalla. No es obligatorio comprarlo, pero si quieres unos objetos extras y exclusivos puedes hacerte con él. Las recompensas pues siguen siendo un poquito como tacañas, pero bueno, ojalá algún día los que ponen estas cifras pues jueguen al DAIR y vean que eso se puede conseguir en 15 o media hora. La recompensa final de este pase de batalla está de pelos. El rifle 50 pega como si le hubieran insultado a la mamá. Este rifle Barrett M82 hace daño triple a enemigos con armadura. Mientras que el traje de contrabandista exclusivo del pase va a aumentar el daño en 4% por cada enemigo que se encuentre en el campo de batalla. O sea, eso debe ser una completa locura si nos metemos al manicomio. En otras noticias, las misiones diarias han regresado en forma de tazo. Por el momento funcionarán para farmear experiencia para el pase de batalla. La interfaz de misiones ha cambiado un poquito y aquí pues se puede ver que hay varias etiquetas. En la etiqueta pues de las misiones diarias pueden ser completamente aleatorias, chicos, así que tranquilos. Regresemos a la interfaz del evento. En la parte inferior izquierda se encuentran 2 chapas, una gris la cual será necesaria para avanzar en la historia del evento y este objeto lo puedes conseguir haciendo misiones especiales en el mapa, mientras que las chapas doradas se consiguen al intercambiar collares de loquitos que irás encontrando en las ciudades, por ejemplo en las imprentas, en las casas intactas y en los puestos de avanzada del sindicato. Estos te los pueden dar. Y ojito porque puedes intercambiarlas a un nivel inferior. Por ejemplo, si tienes un collar de categoría oro, le puedes picar para que te dé los collares de categoría púrpura y te va a dar 2. Y así hasta llegar al nivel común, o sea el sin color. De esta manera podrás llenar más rápido la solicitud para conseguir más chapas doradas. Otra manera de conseguir ambos tipos de chapas es viendo pues anuncios después de los combates o picándole al botón de esta interfaz. Ahora pasemos al área de las loot boxes, la cual considero una de las mejores hasta el momento que se ha incluido en estos eventos. Tenemos 2 cajas, la primera es el contenedor de contrabandista. Según mi opinión, aquí lo más interesante son las siguientes cosas, como por ejemplo el chaleco táctico, el fusil de asalto FNP90, o sea la belga, el cual tiene una buena cadencia de disparo y daño, y el cuchillo comando, si su efecto de hemorragia es acumulable como los otros efectos de armas melee, estaría super OP. La segunda loot box, titulada como contenedor del sindicato, alberga más objetos útiles. Entre estos considero que son el frasco de contrabandista. Con este vamos a poner fin al gasto de agua. Está la motosierra, la ballesta Rambo y el rifle Hitman, y creería también que pues el buitre, o sea casi todos. Pero bueno, el detector de metales aún no sé cómo funciona. Si podemos lo veremos con más detalle en un futuro.
También hay un estilo de mini jefe que se encuentra en las trampas de radio cerca de los campamentos de supervivientes. Tengan mucho cuidado con estos lugares porque los enemigos son muchos y el jefe es un loquito poderosísimo. Que sean dos tipos de moneda hace que haya más actividad por querer conseguirlas, pues al ser independientes para una tarea en concreto permite mayor diversidad. Las chapas grises están enfocadas a las misiones principales y al comerciante. Estas se van a conseguir haciendo misiones en el mapa, mientras que las doradas se utilizan para ser intercambiadas por objetos en las loot boxes y se consiguen entregando collares y looteando en las ciudades. Por el momento acumulen los loquitos que más puedan y también pues las cajas. Esperemos a ver si de pronto en una futura actualización o parche pues les añadan más cositas, como ha pasado en eventos anteriores. Te recomiendo que empieces por las loot boxes. También lootea, intercambia los collares, acumula muchísimas chapas y ve avanzando progresivamente. Ya en futuros videos veremos cómo hacerlo con mayor rendimiento y que salga pues rentable. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.